Buenas noches, amigos. Comenzamos un nuevo programa de 10 preguntas con el profesor Carlos Bizuete. Don Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros un día más en este programa que ya es casi el 400, ¿no? Del número 398. Pues quedan dos para el programa número 400. Bueno, estamos en el año de la misericordia y es tiempo en el que se nos invita a que actualicemos también nuestra vida, pues nuestra disponibilidad para el cumplimiento de las obras de misericordia. Don Carlos, recuerdo que el Papa Francisco, en un encuentro con Cursillo de Cristiandad, creo, les preguntó si se acordaban de las obras de la misericordia y algunos no las recordaban, ¿no? Lo aprendíamos en el catecismo, pero ahora ya no sé si las cosas se enseñan o no. Pues esto ya, ahora es la solidaridad. Bueno, hay una obra de misericordia que es... Corregir al que yerra. Sí. Esa era de las espirituales. Sí. Y de las corporales, a ver. Vamos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Socorrer a Ahí es donde quería yo llegar. Socorrer a los presos. Ahí quería yo llegar, a visitar al enfermo. En ese contexto, enterrar a los muertos. En este contexto del año de la misericordia, pues la posada del peregrino. La posada del peregrino. Era más o menos las actividades propias actividades frecuentes en la época, y que en las vidas de los santos siempre se dice, ¿no? Que era una familia muy cristiana y entonces a los pobres que los sentaban a la mesa, claro, a los niños se les educaba así, ¿no? Acogías al peregrino, le dabas alojamiento, le dabas de comer, de beber, le vestías y estaba desnudo. Capítulo 25 de San Mateo. San Mateo, lo que hagáis con estos, conmigo lo hacéis. Y la última era enterrar a los muertos, y por eso había entre las obras espirituales... Era y es. Sí, pero bueno, parece como si hoy día todos los muertos tuvieran que enterrarse. Yo supongo que esto antiguamente tenía también una... Y la del enterrar a los muertos tiene su correlato en las espirituales con rezar por los vivos y los difuntos. Pero nosotros vamos a hablar hoy de esto, de visitar a los enfermos o atender a los enfermos. Ahí yo he buscado dos imágenes. Una me ha salido y la otra la busqué intencionadamente. Esto que estamos viendo es un cuadro que pinta Picasso. En su época, diríamos, más realista, si puede decirse así, en el que el cuadro que está en el Museo de Picasso de Barcelona se pintó el año 1897 y tiene un título que se llama La ciencia y la caridad. O sea, la ciencia es el médico que atiende a la enferma y la caridad es la monja que tiene a la niña en brazos y le da de beber a la madre. Y la otra está en los fondos del Museo del Prado, en el que se llama La visita al hospital, o la madre que está visitando a la hija, en el que en los dos, que era lo que yo quería resaltar, aparece la figura de la hija de la caridad, en esa atención a los enfermos, en ese servicio a los enfermos, que es de lo que nosotros vamos a hablar hoy, no de la visita a los enfermos que tendríamos que hacer todos, no solo a aquellos que son parientes o conocidos, sino, hombre, se entiende también en esas salas de hospital antiguas en las que podía haber muchos enfermos desvalidos y abandonados, ¿no? Y en las órdenes que a esto se han dedicado. Cada vez más, pero esto empezó siendo una cosa de pocos, no sé si decir así, pero siempre en estrecha relación con el servicio ministro. El ministro es el que sirve. Por eso hay un par de órdenes que se llaman de ministros de los enfermos. El servicio a los enfermos como un acto de caridad, es un acto de amor a Dios. Y al este, que no sé si nos han puesto el rótulo... No, porque se ha adelantado las pinturas al rótulo. Hemos puesto un subtítulo. Sí, que va, en vez de aquí a Lima, es de Granada a Calcuta, porque tiene una
justificación, diríamos, de Granada, San Juan de Dios. Y eso nos lleva al inicio en el siglo XVI, la primera de las órdenes específicas. Y Calcuta nos lleva al nombre de la beata, este año ya beatificada, o sea, canonizada, Teresa de Calcuta, que yo creo que mucha gente también asocia en este momento a esta entrega, al servicio a los enfermos, a los desamparados. Próximamente canonizada. Beata canonizada, creo que es en septiembre o en octubre. Por lo tanto, Teresa de Calcuta y Juan de Dios marcan, diríamos así, el principio y el final de este recorrido que nosotros vamos a hacer. Y además estamos en el contexto de la Pascua del Enfermo. Sí. En muchos lugares se celebra en la Pascua del Enfermo, ahora en el tiempo de Pascua, así que en este contexto. Bueno, pues entonces al servicio de los enfermos, don Carlos, ¿cómo eran los hospitales medievales? Primera pregunta. Esta cosa para comenzar por el principio. Para empezar a hablar, vamos a ver, la relación esta de los cristianos con los enfermos es evidente que no es una cosa que se haya inventado en la época de San Juan de Dios. No es algo que aparezca en el siglo XVI, sino que desde, como tú señalabas antes, en el Evangelio de San Mateo, ya se exige, no sé si decir así, la visita a los enfermos, porque de eso vamos a ser examinados luego. Lo que hicisteis con ellos, conmigo lo hicisteis. Por lo tanto, la atención a los enfermos está presente desde antiguo. Y si uno repasa la historia, incluso de la vida religiosa, se da cuenta de que en los monasterios había una enfermería o había una hospedería en la que se podía recoger, alojar temporalmente a los peregrinos que decíamos antes o a aquellos que se encontraban enfermos. Pero la palabra esta del hospital, diríamos que es una palabra medieval. Lo que ocurre es que cada vez que hacemos referencia a los hospitales medievales, tenemos que quitarnos de la cabeza lo que son los hospitales actuales. Es como la de ahora, ¿no? Claro, o sea, tenemos la misma palabra, pero el contenido o el referente a lo que se refieren no es idéntico. En la Edad Media, con la palabra hospital se hacía referencia a una cierta variedad de cosas. Por ejemplo, un hospital, o podían llamar un hospital a una casa en la que se atendía a los necesitados. Fueran estos, como decíamos antes, peregrinos, huérfanos, enfermos, no tenían por qué ser todos enfermos, ancianos. Y normalmente eran obras vinculadas a actividades de misericordia o de caridad, promovidas bien por particulares, por cofradías, por instituciones religiosas. Nos podíamos encontrar, por ejemplo, que había, y te lo llaman así, un hospital de pobres, que hoy lo llamaríamos, no sé, pues una casa de refugio, o pienso en el albergue del cardenal Marcelo, estas instituciones, o sea, estas obras que hoy vemos que realizan Cáritas, por ejemplo. Pero podía ser también una hospedería donde se pudieran alojar los peregrinos que iban de camino, fueran o no a los santuarios. Y entonces había en algunas ciudades o en algunos pueblos pequeños hospitalitos que tenían 2 o 3 camas, donde reposaban los peregrinos, se calentaban, descansaban y seguían la marcha, y donde habían recibido calor y alimento y alojamiento. Pero podían ser también lo que llamaríamos hoy orfelinatos, o sea, lugar donde recoger huérfanos o atender, diríamos, auxiliar a los ancianos o a los enfermos. O sea que tendría el término hospital una significación mayor de la que hoy tiene el término hospital, donde pensamos que el hospital es para el tratamiento de enfermedades o de lesiones o algo así, o sea, un accidente, asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria, sí. Y además esto es, bueno, pero esto, Carlos, ha sido también hasta hace poco tiempo. Hasta la generalización, recuerdo hasta estas imágenes que veíamos antes del inicio, esos de finales del 19, cuando comienzan a generalizarse
esos hospitales generales en los que hay, pues no sé, 300, 500 Claro. camas. Pero, por ejemplo, en mi pueblo hasta no hace mucho tiempo, hoy es una residencia de ancianos, pero hasta hace 25 años se llamaba un asilo hospital. Un asilo hospital. Y atendido por una congregación religiosa. Unas congregaciones religiosas que a las monjas de mi pueblo, a esta congregación hay que hacerle todo un auténtico homenaje, ¿no? Que llevan más de 100 años llevan, es la orden de la franciscana de la Purísima, y llevan atendiendo este asilo hospital en unas condiciones muy precarias hasta hace relativamente poco tiempo. Y ya digo, pues hace unos 20 años, 25, cuando se inauguró la nueva residencia, y siguen ahora atendiendo en la residencia, evidentemente. Pero quiero decir que era esto, un asilo hospital. Sí, normalmente había, en algunos casos, como obra de la parroquia, en otros casos, pues, por ejemplo, instituciones de mayor fuste. Pues, un patronato. Piensas en la ciudad de Toledo, el Hospital de la Santa Cruz o el Hospital de afuera de San Juan de Bautista, vinculados los dos a los nombres. El de Tavera. Que es Tavera, dos nombres de dos arzobispos, Tavera y Mendoza, y que eran sostenidos con rentas o bien que habían dejado ellos o vinculadas a la catedral, como era el caso del Hospital de la Santa Cruz. Pero claro, en el Hospital de la Santa Cruz había una parte que era la atención de los niños que eran expósitos o expuestos en la piedra que llamaban en la catedral, o sea, que hacían una función de hospicio de huérfanos, de niños abandonados. No solamente para la atención de enfermos, ¿no? O sea que en la Edad Media, vinculados siempre a instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la caridad, aparecen pequeñas obras que reciben el nombre de hospital, aunque tengan cubran un abanico de necesidades mayores que las que hoy se atienden en los hospitales, o por las obras de las órdenes hospitalarias que luego irían apareciendo para irse especializando, no sé si decir así. Segunda pregunta, don Carlos, ¿cuál es la primera orden hospitalaria? Pues que se llame así hospitalaria, claro, recuerda, dice, bueno, pues me suena la orden del hospital, ¿no? Es que la orden del hospital, que es una orden militar, que luego acaba siendo la orden de San Juan, porque tienen un hospital para la atención, el alojamiento de los peregrinos de Tierra Santa. Conservan luego el nombre, pero no se dedican, diríamos, a la atención de los enfermos. Pero sí hay una orden medieval que va pasando por distintas fases hasta que acaba convertida en el siglo XIII en una orden de canónigos regulares de San Agustín, o sea, reciben la orden de San Agustín, son canónigos regulares, y aunque se han fundado en el año 1095, como te digo, en el siglo XIII ya pasan a ser canónigos regulares. Como están bajo la advocación de San Antonio, recibieron el nombre de antonianos. Eran los, yo me resisto a decirlo de frailes, porque claro, si eran canónigos no eran frailes, pero bueno, en el lenguaje corriente eran canónigos regulares. Serían los frailes de San Antón. Estos abren hospitales dedicados al tratamiento de una especialidad médica, diríamos así, o sea, se encargan de una enfermedad entonces muy difundida, que era lo que llamaban el fuego sacro o el fuego de San Antón. Hoy sabemos que era una enfermedad producida por el comer. En el centeno había un hongo, el cornezuelo del centeno, que producía unas alteraciones neuronales, diríamos así. Tenían, no te voy a decir el baile de San Vito y esta cosa, la erisipela y demás. Y entonces al tratamiento o al cuidado o a paliar esta enfermedad se dedicaban estos canónigos regulares de San Antonio. En España tuvieron dos provincias, una en Aragón y otra en Castilla. La de Castilla tenía la cabeza en Castrojeriz, en el Camino de Santiago, donde había hospitales también para atender a los peregrinos, y tuvieron una casa en Toledo. O sea, en Toledo hubo una casa de San Antón, en el barrio que hoy llamamos de San Antón, que estaba en extramuros de la ciudad,
y la zona donde está la ermita de San Antón o la iglesia de San Antón, en esa zona estuvieron los frailes o el hospital de San Antón, que para sufragar los gastos que vivían de la limosna, aunque ellos no eran una orden mendicante, pues rifaban los famosos cerdos de San Antón, o sea que de esto que hemos oído hablar en otras ocasiones. La orden esta entra en decadencia en el siglo XVIII y acabará siendo suprimida por el Papa en el año 1787, Pío VI, a indicación o a solicitud, a petición de Carlos III, suprime la orden y se incorporan los bienes, incluso los freires, diríamos los sacerdotes, a la orden de San Juan, y los legos, pues no, estos quedan secularizados. Pero bueno, ya era una época final, también luego el resto de los hospitales, como luego veremos, desaparecerán. Pero durante toda la Edad Media y la Edad Moderna existió como una orden, diríamos así, especialista, aunque luego la decadencia la lleva a pedir al Papa la desaparición. Llegaron también a tener un hospital en México, o sea que se establecieron también en América. Pregunta número 3. Decíamos en ese especie de subtítulo de Granada a Calcuta. Sí. Pregunta número 3, ya tiene que ver con Granada. ¿Cómo nacen los hermanos de San Juan de Dios? Esta es la primera de las órdenes, diríamos, hospitalarias. Por lo tanto, vamos de Granada a Calcuta, porque bueno, lo de los antonianos sería, si quieres, una excepción. Nace, como la mayor parte de estas órdenes a las que vamos a hacer referencia, las órdenes masculinas, las femeninas, que surgen luego en el siglo XIX, tienen otra trayectoria, pero la mayor parte de las órdenes masculinas nacen por la iniciativa personal de alguien que se siente tocado por Dios. Esas cosas que podemos decir que ya recibe la vocación en unas condiciones especiales, de tal forma que su entrega personal a la caridad llama la atención, a la caridad específica en la atención de los enfermos, llama la atención de otros que quieren compartir ese género de vida. En Granada, un señor que se llamaba Juan Ciudad y que había tenido una vida anterior azarosa en la que había realizado variados oficios y que más o menos en el año 1535 tenía un puesto de libros o de papeles viejos en Granada, en la calle, cerca de la Puerta de Elvira, según nos cuentan las hagiografías. Él escucha la predicación de San Juan de Ávila y se siente transformado, o sea, siente que hay dentro de él una llamada que le lleva a entregarse a la atención de los enfermos de un hospital que había sido fundado por los Reyes Católicos, era el Hospital Real, que estaba también en las afueras de Granada, y luego, con posterioridad, él mismo fundará un hospital en la misma sede donde hoy sigue estando el Hospital de San Juan de Dios, la casa madre de la orden hospitalaria, y para atenderlo se dedica a pedir limosnas. Él pide limosnas para atender a aquellos que va recogiendo en el hospital. En el año 1540 se le comienzan a unir una serie de compañeros y lo que hacen es establecer una unión en forma de cofradía. El obispo de Tui, que era Sebastián Ramírez y era presidente de la Chancillería de Granada, les impuso un hábito. Siendo obispo de Tui. Pero bueno, era obispo de Tui, que estaba en Granada de presidente de la Chancillería, les impone el hábito, les da un reglamento y comienzan a tener una vida que no es todavía una vida religiosa, pero han dado un paso más. Y dedicados a la atención de los enfermos en ese hospital. En el año 1550, ya una vez muerto San Juan de Dios, lo que hacen es continuar
en la profundización de esto que sería el carisma de la orden hospitalaria, irán dando pasos para primero obtener la aprobación pontificia del género de vida y luego, eso lo hace en el año 1570, creando una orden laical, y luego en el año 1571 se constituyen ya en la orden de hermanos, por eso son laicos, de San Juan de Dios, con la regla de San Agustín. Lo que ocurre es que la dedicación caritativa y la atención tan, no sé si decir generosa, pero claro, a los enfermos en ese hospital que ellos han fundado en Granada, hacen que de otros lugares les llamen para establecer hospitales semejantes. El gran impulsor del desarrollo de esta orden naciente será Antón Martín, el que tiene la plaza en Madrid, donde funda un hospital de la Orden de San Juan de Dios y, como decíamos antes, citábamos el caso de Toledo, también en Toledo se establecerán los hermanos de San Juan de Dios. O sea, los avatares luego de la vida llevarán a la supresión de la orden y a la restauración en el siglo XIX en la figura aquí en España de otro que es también santo, San Benito Menni, me parece que se llama Menni, y que es el restaurador en España, viniendo desde Italia, de la orden de San Juan de Dios, que se llama la Orden Hospitalaria. Los hermanos de San Juan de Dios que hoy tienen un apostolado y una dedicación muy variada en la atención, no solamente a los enfermos de enfermedades, diríamos, físicas, sino también de los de las enfermedades mentales, ¿no? Hace unos años, Carlos, gracias a un común amigo, historiador también, Carlos Miguel García Nieto, en sus años de Roma él conoció allí y me presentó en uno de mis viajes a Roma a un hermano de San Juan de Dios, historiador, que él entonces creo que está publicada en la BAC, pero no estoy muy seguro ahora mismo. Tampoco recuerdo el nombre, pero a mí me lo presentó en uno de mis viajes a Roma cuando estaba él allí. Y luego después yo creo que pude también saludarlo y estar con él aquí en Cuéllar, con ocasión de algún acto. Ahora San Juan de Dios, que ha encontrado algunos papeles, es historiador, como te digo, y parece que se inclina a pensar que San Juan de Dios nació en Toledo. En vez de ser portugués, como siempre se decía. Creo recordar que en Valmojado, no estoy seguro, pero creo que recordar que en Valmojado. Sí, siempre se decía que era portugués. Sí, bueno. sí. Y esto... Pero vamos, es de Granada, San Juan de Dios es de Granada. Sí, y la verdad es que el santuario, la basílica de San Juan de Dios... Tengo que preguntarle yo a Carlos Miguel, porque ya no recuerdo, ya digo hace unos años y no recuerdo muy bien, pero tengo que preguntarle yo a Carlos Miguel. Y si esto es, y me lo puedo confirmar, pues lo confirmaremos esto, aquí, ¿no? Ya te digo que son los primeros y abren un camino que hasta ahora dentro del seno de la vida religiosa de la Iglesia no se había iniciado. Date cuenta que ellos en algunos casos fundan los hospitales, como en el caso del Hospital de Granada, y en otros casos los llaman para hacerse cargo de los hospitales ya fundados. Entonces, eso significa que había en la orden una dedicación a los enfermos caritativa, de tal manera que les llaman precisamente para el sostenimiento y el buen gobierno de los hospitales. Aquí, en el resto de Europa, y como ya he señalado, también en América, ¿no? Decía antes que en México también hubo hospitales de San Juan de Dios que llamaban juaninos, ¿no? Allí los llaman juaninos. El programa de hoy está siendo grabado porque tengo yo otro compromiso esta tarde y no puedo estar aquí. Y a la hora en que lo estamos grabando se acaba de hacer pública una nota de don profesor Bisuete. ¿Un obispo Carlos, que hemos nombrado? Sí, eso es. Monseñor Gerardo Melgar, Viciosa, obispo de Ciudad Real. Que era antes obispo de Osma Soria. Efectivamente. Los rumores entonces se han confirmado. Bueno, pues acaba de hacerse pública la nota ahora mismo, cuando, ya digo, estamos haciendo la de este programa. Programa número 4, pregunta número 4, don Carlos.
¿A quiénes llamaba en España clérigos agonizantes? A la segunda de las órdenes especializadas en la atención de los enfermos, que se llamaba la Orden de los Ministros de los Enfermos. Como lo había fundado, se inicia en el año 1582, aunque luego el reconocimiento es un poco posterior. Que es un poco después que la de San Juan de Dios. Sí, porque es en ese mismo ambiente, y lo hace San Camilo de Leslis, pues entonces a los religiosos, como los otros eran hermanos de San Juan de Dios, no hospitalarios, sino hermanos de San Juan de Dios, en este caso son Camilos, los clérigos Camilos. La orden de San Juan de Dios será una orden laical, en cambio la de los clérigos ministros de los enfermos es una orden de clérigos regulares. Está también en la novedad en el siglo XVI en cuanto a la configuración de las órdenes religiosas, lo mismo que los teatinos o los jesuitas, ¿no? Bueno, pues estos eran clérigos regulares. Los ha fundado Camilo de Leslis, que también había tenido una vida azarosa, había sido soldado, trabajó en distintos oficios, y en el año 1575, pues lo mismo que le ha pasado a Juan Ciudad, siente esa llamada, se siente tocado, diríamos, por esa vocación, y comienza a trabajar en Roma, en el Hospital de Santiago, un hospital de peregrinos, y allí entra en relación con uno de esos santos grandes, al que no hemos dedicado ningún programa, a pesar de que el año pasado fue su centenario, que es San Felipe Neri. Entra en relación con San Felipe Neri y con el oratorio de San Felipe Neri, y entonces él en principio es un trabajador del hospital. En el año 1582 decide, con algunos otros compañeros, miembros del oratorio, fundar una fraternidad. Esa fraternidad tiene como objeto la dedicación, como fin diríamos, la dedicación caritativa a la atención de los enfermos. O sea, vemos que es la misma estructura de lo que había pasado en Granada. Lo que pasa es que Juan Ciudad no se ordena sacerdote, será siempre un laico. Camilo acabará siendo ordenado en el año 1584 y entonces puede hacer una cosa que Juan de Dios no podía hacer, y que esto es lo que le acabará dando el nombre de agonizantes a los clérigos ministros de los enfermos. Como es sacerdote, comienza él y otros de los hermanos a atender a los moribundos en sus casas. Y como los atendían en la agonía, les llamaron los clérigos agonizantes. No es que ellos estuvieran agonizando, sino que eran los que se encargaban de preparar a bien morir, ayudar a bien morir a los enfermos o a los ancianos, a los moribundos. O sea que hay esa función, por un lado, de la atención hospitalaria. También los Camilos tienen presencia hoy en España, aunque, como digo, habían surgido en Italia, y tienen también presencia en Europa. También llegaron a América un poco más tardíamente que los hermanos de San Juan de Dios, y atendieron hospitales y se dedicaron a este apostolado de la buena muerte. Incluso fueron autores de libros de estos de ayudar a bien morir, ¿no? Que era un género literario que se había ido realizando o poniendo, empezando a escribir a finales de la Edad Media y durante el siglo XVI, y ellos lo desarrollarán, este apostolado de la buena muerte, a lo largo de la Edad Moderna. Estos son los que en España se llamaron clérigos agonizantes, que aquí tuvieron hospitales, no en Toledo, pero sí tuvieron uno, ya que hablamos de la zona de la región, en Santa Cruz de Mudela. Y recuerdo yo que había en Ciudad Real, en el camino real que llevaba a Andalucía, ahí había un hospital de estos clérigos agonizantes, que no son más que los religiosos Camilos, que tuvieron casa en Madrid. Pregunta número 5. ¿Se fundaron órdenes hospitalarias en América? Sí, pero más o menos con la misma función, o con la misma, con la misma función y con el mismo proceso. Hay 2 órdenes hospitalarias fundadas en América
y que no tienen más que un ámbito de actuación americano. O sea, los hermanos de San Juan de Dios y los Camilos traspasaron el océano yendo desde el viejo continente al Nuevo Mundo, pero las dos órdenes hospitalarias que se crean en América se mantienen allí. La primera se llamó la Orden de la Caridad, pero como empezó a trabajar en un hospital en México, el Hospital de San Hipólito, todo el mundo los llamaba los Hipólitos. La Orden de la Caridad de San Hipólito se fundó como orden en el año como orden de votos simples, podríamos decir, en el año 1594, y es en el siglo XVIII cuando, en el 1711, pasan a ser de votos solemnes, o sea, una orden de religiosos. Y ha tenido el mismo origen que tuvo en principio la Orden de San Juan de Dios, una cofradía que funda un señor que, habiéndose enriquecido en el Perú, con un enorme caudal, regresa a México y entonces siente también esta llamada de Dios para dedicarse a los pobres y a los desamparados, y a su costa construye un hospital junto a la iglesia de San Hipólito, un hospital en principio pobre, diríamos así, que sostiene, comparte con el dinero que él ha reunido y luego con la recaudación de limosnas. Este señor se llamaba Bernardino Álvarez. Se le une un grupo formando una cofradía, que se llamará la Cofradía de la Santa Caridad, para el sostenimiento de este hospital. Todavía en vida de él comienzan a tejer una red, podríamos decir, hospitalaria, que cruzará, estos no salen de México, o sea, en Nueva España, pero cruza de costa a costa, estableciendo, el primero se ha establecido en México, luego aparecerán otros en Veracruz y en Acapulco, en los dos extremos de la ruta terrestre que cruzaba de un océano a otro. Y estos se especializaron, diríamos, en un servicio, tenían unas recuas de mulas, y a los que se bajaban de los barcos enfermos los llevaban primero al hospital de Veracruz y luego en estas acémilas los llevaban a Jalapa, un lugar mucho más sano que el clima de la costa, donde se podían recuperar en otro hospital. O sea que había una red hospitalaria siguiendo ese camino real que llevaba de Veracruz a México y de México a Acapulco. Llegaron a tener 12 hospitales, aunque desaparecieron también en el siglo XIX. Y al siglo siguiente, en el siglo XVII, en la ciudad de Antigua, en Guatemala, otro personaje de estos que ha tenido vida de novela, podríamos decir, un canario establecido en Guatemala, funda una cofradía para el atender a los enfermos de un hospital que era el de Nuestra Señora de Belén. Él, que está ya canonizado, lo beatificó y canonizó Juan Pablo II. San Juan Pablo II se llama San Pedro de San José de Betancourt, o sea, se llama Pedro de Betancourt, pero ya sabes el nombre religioso, el Pedro de San José de Betancourt. Era en principio terciario franciscano y luego acaba siendo el fundador de esta orden que la gente llama betelmitas, o sea, de los religiosos de esta cofradía de caridad de la Virgen de Belén, los betelmitas. Estos se expandieron por la América española y llegaron a tener 24 hospitales entre el Virreinato del Perú, en Lima y en otras ciudades, y el Virreinato de Nueva España, en México y en otros lugares. Los betelmitas, por lo tanto, fundados en el 17, y los Hipólitos, en principio como orden, diríamos, o como congregación laical y luego ya como una orden religiosa, se fundan en el siglo XVI en México. Y aunque no cruzaron el Atlántico, diríamos, están en ese mismo ambiente o respondiendo a esto que hoy llamamos carisma, ¿no?, en el que habían surgido los hospitalarios en Granada o en Roma los Camilos
los agonizantes que decimos en España. Siglo XVI, siglo XVII. Siglo XVI y XVII, y por seguimos, lo tanto, seguimos avanzando. Seguimos el XVII, pero el XVII y ahora en Europa de nuevo. Sí, en Francia. En Francia, ¿no? Las hijas de la caridad. ¿Cuál es el fin de las hijas de la caridad? El fin de las hijas de la caridad, vamos a ver, en teoría, cuando ellas nacen es el hacer perdurable los frutos de las misiones que ha predicado en principio San Vicente de Paúl y luego los clérigos de la misión. Cuando comienza la obra de San Vicente de Paúl y ha empezado a predicar misiones populares, él se da cuenta de que para tratar de hacer perdurable la obra esta de la misión es necesario el establecimiento o el mantenimiento de las obras de caridad. Estas obras de caridad aparecen vinculadas a cofradías de la caridad en cada una de las parroquias. Entonces, la labor de la continuación, o sea, hacer eso estable, se le va a encomendar a una obra a la que nosotros ya hemos hecho referencia en algún programa anterior, que tiene una novedad extraordinaria de esas religiosas que no son religiosas jurídicamente, que es como él soluciona la situación de que se puedan dedicar a la vida activa con la ayuda de la cabeza, que sería Santa Luisa de Marillac, la viuda que le ayuda a él a poner en práctica la creación de estas asociaciones de las hijas de la caridad. Como las cofradías de la caridad eran tan variadas las acciones que hacían, las hijas de la caridad tienen una serie de fines también variados. Lo normal era que en las parroquias donde se había establecido esta cofradía o estas cofradías de la caridad acompañaran a los enfermos. Normalmente, como no hay hospitales en las localidades rurales y demás, normalmente, por lo tanto, se trata de una atención que hoy llamaríamos domiciliaria, ¿no? Van al cuidado de los enfermos pobres, les atienden en las necesidades, miran a ver las necesidades del hogar, etc. Luego, cuando comienzan a crecer el número de las religiosas, pueden hacerse presente también en los hospitales de las ciudades, hospitales reales, y entonces atienden a los enfermos en sus casas o en los hospitalitos rurales y en los grandes hospitales de las ciudades, pero también en algo que va desde el primer momento vinculada a las hijas de la caridad. Se dedican también a la educación. Al fin y al cabo, decíamos antes, las obras de misericordia, ¿no? El enseñar al que no sabe. Educación no solo del catecismo, sino también de las primeras letras, a la infancia y a la juventud. Y a una cosa verdaderamente sorprendente, dice, bueno, están presentes también las hijas de la caridad en la atención a los galeotes, los condenados a las galeras. Claro, es que o sea, ahora no hay, pero antes había. Pero, sí, pero fíjate, a los presos, o sea, volvemos, todas las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, están presentes, diríamos, entre los fines a los que se comienzan a dedicar las hijas de la caridad, ¿no? Luego aparecerán, según vaya desarrollándose las necesidades sociales, irán unas especializándose, y entonces hoy tenemos hijas de la caridad en el mundo sanitario, en la atención a los enfermos, psíquicos y físicos, a los ancianos, estuvieron presentes también cuando existían los orfanatos, los orfelinatos, en fin. La entrega, no sé si decir a los desamparados, a los pobres y a los desvalidos, aparte de los enfermos, ¿no? Esta es la idea que tiene San Vicente de Paúl, idea luminosa, podríamos decir, en cuanto a encontrar la fórmula jurídica que les permita a las mujeres dedicarse a la actividad de lo que hoy llamamos la acción pastoral, porque hasta entonces las religiosas se encontraban limitadas en cuanto a su acción por la obligación
de la observación de la clausura, ¿no? Entonces, este cambio novedoso, adelantado a su tiempo, que se produce en el siglo XVII, lo introducen las Hijas de la Caridad. Nos quedan 10 minutos y 4 preguntas. Carlos, la número 7. Llegamos a un momento también... Terrible. Terrible. ¿Qué supuso la desamortización para las órdenes y para los hospitales? La desaparición. Bueno, la desamortización ahí habría que decir que es la consecuencia, por lo menos en España, pero en España ha tenido, o sea, antes que en España ha tenido precedentes en otros lugares. Primero viene la supresión de las órdenes y luego la desaparición de las órdenes. En la Revolución Francesa ya se hace. Lo que ocurre es que entonces los que huyen de la Revolución Francesa encuentran acogida o acomodo en otros lugares, bien sea en Italia o en España. En España se produce a principios del siglo XIX primero la exclaustración y luego la desamortización. La desaparición de las órdenes dejaría, en algunos casos, date cuenta que los hospitales seguirán subsistiendo, por lo menos teóricamente, porque los hospitales no son de las órdenes, decíamos, y hay hospitales en los que las órdenes están presentes. Supone la sustitución de los religiosos por personal no religioso, que en muchos casos, luego los informes dicen que no tienen la misma dedicación que han tenido los religiosos a la atención de los enfermos. Eso no hace falta que lo digan. Esto es una realidad. Y en segundo lugar llevará en algunos casos a la desaparición misma de los hospitales, porque muchos de estos hospitales que eran obras pías, al desamortizarse también los bienes de las obras pías llevarán a la imposibilidad del sostenimiento de los hospitales. Eso se trató de paliar, diríamos así, con la creación de algunas instituciones ya vinculadas al Estado, la beneficencia, que se queda con algunas de estas funciones apareciendo los hospitales de la Misericordia. Los hospitales vinculados en España a las diputaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se acabe o cuando se produzca la restauración de las órdenes, volverán a entrar en esta función, bien para recibir la encomienda de atender los hospitales públicos, o bien permitiendo la creación de nuevos hospitales vinculados ya a las órdenes o a las instituciones religiosas. Pero hay ahí un periodo, diríamos, en el que entre la desaparición de las órdenes dedicadas a la atención hospitalaria y la asistencia a los enfermos y la aparición del sistema, no sé si decir público de sanidad, en el que la cosa estuvo en el aire, sufragado, diríamos así, de la mejor manera que se pudo, pero echando de menos la labor de las órdenes religiosas especializadas en la atención de los enfermos. Pregunta número 8, Carlos. ¿La restauración fue femenina? Mira, yo creo que sí. Si hasta ahora hemos dicho que las órdenes a las que he hecho referencia son todas órdenes masculinas, los hermanos de San Juan de Dios, los clérigos, ministros de los enfermos, los betelmitas o los hipólitos, son órdenes masculinas que no tienen rama femenina. La única presencia de las mujeres era la de las Hijas de la Caridad. En el siglo XIX, la mayor parte de las fundaciones de las órdenes dedicadas a la atención de los enfermos son femeninas. Hay una obra francesa que se llama El catolicismo en femenino y se trata de un estudio de las órdenes religiosas en Francia en el siglo XIX, la mayor parte de las que se van creando. Aquí el sistema ya es distinto, ya no es alguien que crea una cofradía, sino que normalmente, por eso hay tanta multiplicidad, son creaciones en muchos casos fruto de la iglesia local, que luego una vez aprobadas tienen una expansión general, en algunos casos en la Iglesia universal, en otros un poco más reducida, para tratar de hacer frente a una necesidad. Y el apostolado al que se van a dedicar estas órdenes o estas congregaciones creadas en el siglo XIX es básicamente de dos tipos: el de la educación, de la infancia y la juventud, por un lado la masculina
en manos de congregaciones de hombres, y la de las niñas y las jóvenes en manos de las congregaciones femeninas, y a la beneficencia. Ahora bien, ningún fundador ni ninguna fundadora están creando las congregaciones para tratar de solucionar un problema sanitario o educativo concreto. O sea, no son la respuesta a una necesidad. Yo creo que esto es una cosa que tenemos que tener clara. O sea, todos ellos lo que están es proponiendo un nuevo modelo de seguimiento de Cristo. Lo que ocurre es que se hace siguiendo algunos de los consejos evangélicos. ¿Qué ocurre? Que si hay alguien que está dedicado a la educación femenina, luego vemos que hay una enorme cantidad de congregaciones que se dedican a la educación femenina, a la asistencia a los enfermos, al cuidado de los ancianos desamparados, a la atención de las obreras, etcétera, porque estos son los problemas que van apareciendo con los cambios sociales del siglo XIX. Y aunque haya apostolados específicos, y digan, bueno, pues por ejemplo las monjas del servicio doméstico, ¿no?, dedicadas precisamente a atender a las chicas que abandonan el campo para venir a la ciudad para dedicarse al servicio doméstico. Bueno, pues a lo mejor eso hoy, bueno, pues puede que se reorienten, pero en el siglo XIX estas cosas eran necesarias. Y la mayor parte de las congregaciones, son mucho más numerosas las femeninas, se dedican, como digo, a algo que tiene que ver, en algún caso, con la ahora sanidad. Vamos a oír algunos de esos nombres, ¿no?, y algunas de esas mujeres, ¿no? De todo esto, y la pregunta número 9, ¿cuáles se pueden destacar de las fundadas en España? Mira, yo he mirado las relaciones enormes y hay muchísimas y nos van sonando, pero yo voy a resaltar 3 que están también presentes entre nosotros, aunque una formalmente no fuera fundada en España, físicamente, aunque entonces formaba parte del Reino de España. La primera a la que quiero hacer referencia es a las Siervas de María, que lleva el nombre completo, es Ministras de los Enfermos, que es la obra de Santa Soledad Torres Acosta y que se crea en 1851. Siguen existiendo, tienen casa en Toledo, desde hace 75 años. Desde hace bastante tiempo. Y antes en Talavera. Y me parece a mí que hay que recordar que antes en Talavera, no estoy seguro. Están especializadas en la atención a los enfermos, con una característica que luego veremos también, que es no solamente en el hospital, sino en la casa del enfermo. Ese acompañamiento del enfermo, normalmente en la vigilia nocturna, para que la familia pueda descansar, por ejemplo. Esta es la acción específica de las Siervas de María. La segunda, en el tiempo, a las que están también presentes en nuestra diócesis, son las Hermanas de la Caridad, así es como acaban llamándose, Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, que fueron fundadas por el que luego sería Cardenal Sancha cuando era obispo de Santiago de Cuba, por lo tanto fundadas cuando Cuba pertenecía a España. Se fundaron en Santiago de Cuba el año 1869 por el beato Ciriaco María Sancha. Y tienen también, diríamos, una actividad pastoral o una actividad apostólica variada, pero sí están presentes también en la atención de los enfermos. Y las terceras, que no están presentes aquí en la diócesis, pero que han tenido actualidad reciente por la canonización de la que fuera su Madre General. El título oficial es la Compañía de la Cruz. La gente, todo el mundo las conoce como las Hermanas de la Cruz, que fueron fundadas en Sevilla por Santa Ángela de la Cruz el año 1875. Y que con un espíritu también de abnegación, de hacerse todo con el pobre, introdujo o inició esa actividad, más o menos como hacían también las Siervas de María, de ir a atender a los enfermos a su casa, pero no solamente atenderle y tal, sino que les lavaban la ropa, atendían la casa, haciéndose todo con el enfermo y viviendo de limosna. Las Hermanas de la Cruz
se dedican hoy también a otras actividades, porque vieron también la necesidad de la educación y de la promoción de la mujer, pero una de sus facetas sería este acompañamiento, este servicio, que es como nosotros hemos llamado el programa, a los enfermos. Se nos ha cumplido el tiempo ya y nos queda todavía una pregunta. Que sería la última. O sea, la última. Calcuta. Y fíjate, un programa entero. Podríamos dedicar un programa a la... Pero tiene usted que sintetizar en un minuto. ¿Cuál es el sitio de las misioneras de la caridad? Bueno, pues esto lo tenemos más reciente. Quiero decir que todos creo que tenemos memoria de Teresa de Calcuta, de la Beata Teresa de Calcuta, que abandonando una de aquellas congregaciones, las damas irlandesas, sí, la educación, dedicada a la educación, ella siente, pues como hemos visto algunos, esta llamada que para ella, según ella cuenta, es tengo sed. Esa tengo sed de Jesús, tengo sed de entregarse en el amor a quién. Y ese es el lugar, por lo que tú me preguntas. Ella entiende que en esas palabras de un pobre al que está asistiendo en la calle en Calcuta, que le dice tengo sed. Es Cristo el que se lo dice. Y entonces su lugar está entre los pobres más pobres. Y entonces se dedican a todo. O sea, claro, no solamente a atender a los moribundos, que ya decíamos de Camilo, sino que a la atención de los enfermos, de los marginados, de los niños abandonados, estando su lugar entre los pobres, los más pobres de los pobres. Claro, esto supuso en la sociedad europea, en la sociedad mundial, una llamada de atención, porque esta es una fundación del año 1950, ya que la congregación se funda en 1950 con algunas de las que habían sido alumnas suyas del colegio y, como digo, hemos conocido, tenemos memoria de haber visto a la Madre Teresa, hemos conocido la obra de las misioneras de la caridad, que sí están presentes, creo que en 130 países del mundo, también están entre nosotros, aunque no estén en la diócesis. Así que hemos hecho un recorrido de servicio a los enfermos, de entrega a los enfermos, desde Granada hasta Calcuta. En los que se discuten tantas cosas, claro, que se ponen en cuestión tantas cosas. Para la atención, no solamente, porque eso es una de las cosas que algunos de ellos dicen, no solamente hay que dar una atención a la salud corporal, sino también sanar, y eso lo decía San Camilo, espiritualmente al enfermo. O sea, una atención integral, corporal y espiritual a los enfermos. Esa es la labor de servicio a los enfermos que ha hecho la Iglesia, que sigue haciendo la Iglesia, en este caso a través de una serie de órdenes y congregaciones especializadas, entregadas en el servicio a los enfermos, de Granada a Calcuta. Pues muchas gracias, don Carlos, que se nos ha cumplido el tiempo. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias también a todos ustedes, amigos, aquí en 10 Preguntas en Canal Diocesano de Televisión, y hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere.